Antiguo Testamento y entender mucho más el Nuevo Testamento. Así que quiero invitarles a que dispongan sus corazones y abran sus Biblias por allá en el libro de Hebreos, en el capítulo número 9. Y quiero que tengan ese texto por allí en la mano porque vamos a visitar varias veces este texto el día de hoy. Pero antes de llegar a él, vamos a visitar otras cositas en el Antiguo Testamento. Pero primero, pues vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios en esta mañana para iniciar nuestro mensaje. Oremos. Dios mío, qué gran privilegio, Señor, qué gran gozo poder estar aquí delante de tu presencia, estudiar tu palabra, leerla, alabarte, Señor, reconocer a través de nuestros cantos tu soberanía sobre nuestras vidas, Dios. Gracias por cada persona que ha venido en esta mañana, gracias porque ellos vinieron a buscarte a ti, Señor, vinieron a escuchar tu palabra. Así que oramos para que tú les hables a ellos, les respondas. Quizás hay, Señor, una duda que ha estado dando vueltas en nuestra mente, en nuestro entendimiento respecto a ti, Señor. Quisieras hoy, Señor, responder esas dudas, Padre, o esa duda en particular. Dios mío, no tenemos más que pedirte, Señor, después de que nos has entregado el conocimiento y la salvación, como tú lo has hecho a través de Cristo Jesús. Ilumínanos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien ha trabajado en construcción aquí? No muchos, ¿verdad? No muchos, pero la mayoría sí, de pronto han trabajado de alguna manera en construcción. Y quizás, como yo, de pronto van a coincidir en una opinión. ¿Cuál es la parte más difícil, o una de las más difíciles, y a la vez de las más importantes en una construcción? Los cimientos, por supuesto, los cimientos. Nadie empieza una construcción por el techo, todo el mundo empieza por el principio, por abajo. Ahora, quiero a través de este mensaje establecer un fundamento, una base para lo que vamos a estudiar durante 2 semanas. Y es que el tema que hoy vamos a estudiar pues es bastante amplio, de manera que he tenido que dividirlo en 2 grandes trozos. Vamos a estudiar hoy una primera parte de los versículos número 1 al número 14 y la siguiente semana avanzaremos desde el versículo número 15 hasta el versículo número 28. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Pero para entender las 2 partes va a ser importante que ustedes me presten mucha atención, presten atención a las escrituras que vamos a leer hoy y también a la progresión de cómo se dieron las cosas desde el Antiguo Testamento hasta hoy día. Y quiero iniciar con un par de imágenes y irlos familiarizando con lo que vamos a hablar hoy. Esta es la primera imagen. ¿Alguien reconoce qué es? El tabernáculo de Moisés. Bueno, puse una ayuda allá arriba, ¿no? Por si alguien no está desubicado, puse una ayuda allá arriba. Así es, el tabernáculo de Moisés. ¿Y este? El primer tabernáculo, sí, así es, el primer tabernáculo o el tabernáculo de Salomón. Perdón, no es el tabernáculo, es el templo. O el primer templo que construyó Salomón, pero fue articulado, preparado ¿por quién? Por David, así es. Y luego tenemos otro templo. ¿Cuál es este templo? El de Herodes o el segundo templo. Ok, miren esto, ya vamos colocando aquí un par de cosas. Y estoy hablando por allá del Antiguo Testamento. Un tabernáculo, un primer templo, un segundo templo, pero luego tenemos un gran evento. ¿Cuál es ese evento? La destrucción de Jerusalén. Ahora, para entrar en materia, quiero probablemente ponerme en sus zapatos y quizás, como yo, cuando yo tenía unos 19 años y empecé a leer el texto finalmente, me di cuenta que había una cantidad de cosas que aparecían y flotaban en el texto y yo no tenía ni idea de qué eran estas cosas. Aparecía un templo y luego apareció otro templo y luego apareció otro templo y luego aparecían unos sacrificios y ya no hay sacrificios. Lo que me decían en la iglesia es que ya no hay templo, ya no hay sacrificios. Yo dije, pero esto es como confuso. Bueno, la verdad es que si uno no está familiarizado con el texto bíblico, la mera mención de estas construcciones, pues le deja a uno como medio perdido, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer hoy día es explorar algunas de estas cuestiones, porque esta mención nos puede generar algunas preguntas que son legítimas y claras. Entre ellas, número 1, ¿qué del Antiguo Testamento nos corresponde vivir hoy?
Y ahora, ya que no hay templo, ¿qué hacemos? Si ya no hay templo y buena parte del Antiguo Testamento está ordenado hacia el cumplimiento de leyes, hacia el cumplimiento de algunos ritos y ceremonias, ¿para qué me sirve todo el Antiguo Testamento? Lo que quiere decir es que yo ya no necesito todas esas leyes ceremoniales, yo ya no necesito saber nada del templo, porque eso es el Antiguo Testamento. De hecho, como cristianos, quizás ni siquiera deberíamos leer el Antiguo Testamento, porque ahora lo que está en vigencia es el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a averiguar un poco acerca de eso leyendo hoy estas escrituras. Y ahora hay una cuestión aún mayor. ¿Qué hacemos con los sacrificios? Si antes se sacrificaban animales, ¿eso cómo entra en juego hoy? Bueno, vamos a avanzar porque Hebreos capítulo 9 nos va a dar algunas respuestas y algunos elementos para responder esas otras preguntas. Así que tengo un primer punto que va a ser muy fácil para muchos de ustedes que han estado viniendo los miércoles, y quiero recordarles que los miércoles aquí a las 7:15 nos reunimos para estudiar la Biblia y hemos estado estudiando un poco el libro del Éxodo y vamos a revisar un par de cositas del Éxodo. Todos, amigos, y el primer punto está titulado El propósito de Dios, restaurar la relación. Ahora, quiero que sepan algo todos ustedes. Creo que es de común conocimiento, ¿verdad? De común conocimiento que Dios milagrosamente sacó a Israel de Egipto. ¿Se acuerdan? Y en ese proceso, pues Él reveló su poder y dejó absolutamente claro que había un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, mis estudiantes del día miércoles nos pueden decir fácilmente algunas cositas, ¿verdad? Número 1, si los israelitas salieron desde acá arriba, desde Egipto, luego bajaron por aquí, por la orilla del Golfo de Suez, hasta el Sinaí, ¿cuánto tiempo se demoraron? 3 meses, así es, 3 meses. ¿Y cuánto tiempo estuvieron los israelitas allá abajo en el monte Sinaí? 1 año, muy bien. Y había una tarea que dejé el miércoles. ¿Cuántos días es la jornada desde el Sinaí hasta Cades Barnea? 11 días. 11 días es lo que dice Deuteronomio. Ahora, en este proceso de estar allí, en ese éxodo, en un punto en particular, en el Sinaí, el Señor se reveló y habló muchas cosas respecto al templo, al tabernáculo y a la manera en la que los seres humanos podrían relacionarse con Él. Y voy a ahondar un poquito más en esto. Pero hay 2 razones importantes que debemos tener en cuenta. La primera de ellas, Dios hace todo esto porque efectivamente ha hecho una promesa que le hizo a Abraham y que ustedes y yo podríamos leer por allá en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Y es esta: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, Dios saca a Israel desde allá, cumpliendo en primera medida esta promesa. Pero hay una razón aún más de fondo. ¿Cuál es esa razón? Bueno, Dios decidió restaurar la relación del hombre con Él, la humanidad que había pecado. Dios va a restaurar esa relación quebrada por el pecado y utilizó a Israel para ese propósito. ¿Cómo se dan cuenta? Esa es la razón de fondo. Por eso Él va a revelarse durante el camino, y durante el camino, justo allá en ese punto, allá abajo, va a establecer un pacto que es el antiguo pacto o el pacto de Moisés. En ese pacto, pues Dios va a decir algo muy claro. Bueno, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo, pero hay una condición: ustedes deben obedecer mis mandatos. Eso va a ser lo que Dios va a trabajar a través de la ley, pero a través de la ley, a través del pacto, pero a través de la ley, el Señor va a hacer varias cosas. Recuerden, estamos hablando del Antiguo Testamento. Dios va a hacer varias cosas a través de la ley. Número 1, va a revelar su carácter santo. Un pueblo que está en la esclavitud 400 años y que de a oídas, de pronto un poco por la tradición, ha escuchado un poco de Dios. Bueno, Dios a través de la ley se revela y se deja ver como un Dios santo. Le enseña a un pueblo que no tiene ley, no tiene moral, le da unos principios éticos, morales y algo muy, muy, muy importante:
le va a enseñar cómo relacionarse con Él. ¿Por qué esto es importante? Porque Dios es santo, Dios es todopoderoso y el ser humano es frágil y pecador. Por eso Dios va a enseñarles a ellos cómo relacionarse con Él. Porque vale la pena decirlo, y para que lo podamos entender, Dios es como un gran fuego y nosotros como el papel periódico. Si nos acercamos mucho a Dios, ¿qué va a pasar? Nos vamos a consumir, su grandeza nos va a consumir, porque Él es grandioso, Él es santo. Nadie se puede acercar a Él porque queda consumido. Es lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Entonces, Él lo que va a hacer es crear unos mecanismos, le va a enseñar al pueblo cómo ellos se pueden acercar a Él. ¿Cómo ellos pueden ser pueblo de un Dios tan grandioso y tan maravilloso como es el que nosotros servimos? Ahora, esto es muy importante. Es muy importante porque si nosotros, o en este caso ellos, estoy hablando del Antiguo Testamento, no tenían en cuenta esto o desobedecían, fácilmente serían consumidos. Esto es lo que va a Dios a hacer. Va a estar trabajando a través de todos estos mecanismos, estos ritos, estas ceremonias en el Antiguo Testamento, cómo establecer un camino para poder acercar al ser humano que ha pecado con Él. Espero que esto tenga sentido. Pero ahora vamos al segundo punto y estoy hablando de un acceso temporal ilimitado. Un acceso temporal ilimitado. Y como les mencioné ahora en el mapa, por allá en el desierto, Dios dice algo muy importante. Y tengan esto en cuenta. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 25, en los versículos 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. ¿De quién es la idea del tabernáculo? De Dios. ¿Y cómo deberían hacerlo? Conforme a lo que se le ha mostrado. Ahora, esto es fundamental. Si usted quiere saber más acerca del tabernáculo y de todos los componentes, bueno, con detalle están claramente expuestos en los capítulos 25, 27 y 30 del libro del Éxodo. Vamos a leer en un momento un pequeño resumen que nos induce al capítulo 9 del libro de Hebreos, pero quiero que noten algo que va a ser repetitivo en varios momentos de la historia que vamos a estar estudiando. Es notable, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, que el tabernáculo, la tienda del encuentro, fue diseñada por Dios y establece un principio muy valioso. Dios es quien establece cómo Él desea ser honrado, cómo Él desea ser obedecido, cómo Él desea ser adorado. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque Él es Dios y merece toda la gloria y toda la honra. Y como lo he mencionado, por nuestra propia seguridad. Para poder acercarnos a Dios tenemos que saber cómo Él decide que lo hagamos, porque nos somos consumidos. Es lo que estábamos viendo en el Antiguo Testamento. Y aquí vamos, queridos hermanos y hermanas, amigos, al libro de Hebreos. Y vamos a leer ese resumen. Es un resumen precioso que nos describe todo esto del tabernáculo. Así que vamos a abrir la palabra en el capítulo número 9 y vamos a leer los versículos 1 al 10. ¿De acuerdo? Versículos 1 al 10. ¿Están allí, mis queridos amigos? Ok. Dice la palabra, esta es una síntesis, imagínense, esto es un resumen maravilloso como de 5 capítulos del Éxodo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto.
y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Versículo número 6. Y dispuestas así estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, es decir, inmersiones en agua, ordenanzas acerca de la carne e impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Muy bien, ahora no podemos entrar en detalle en el significado de cada uno de esos elementos, pero acá tengo una imagen que nos puede ilustrar un poco cómo funcionaba ese tabernáculo. Bien pueden ver ustedes ahí en la parte posterior cómo se encuentran los dos espacios. El lugar santo tras ese velo que está allí, el lugar santísimo, el lugar santísimo adelante, el patio externo que está por ahí en la parte de afuera. También encontramos, están los elementos, la puerta del atrio, el altar de los holocaustos, el lavatorio o el mar de bronce, y que va a estar más adelante, el candelero, la mesa de los panes de la proposición, el velo, el arca del pacto, el propiciatorio, todo está allí. Todos los elementos. Ahora, piensen en esto. Dios es muy detallado para educar al pueblo. ¿Acaso Dios necesitaba un candelabro para iluminar su día? Claro que no. Esto es más para el pueblo que para nosotros. Para el pueblo más que para Dios. Dios les está ayudando a ellos a entender cómo se pueden relacionar con Él. Ahora, dice el texto claramente algo. Ese sacerdote, ese sumo sacerdote, solo podía atravesar ese velo una vez por año para ofrecer sacrificios por sí mismo y por la vida por la sangre y los pecados de su pueblo. Una vez al año. Pero de todos modos, dice el texto, estos sacrificios no podían limpiar la conciencia. Era simplemente una serie de ritos, de ceremonias que Dios había establecido para su pueblo. Ahora bien, esto revisa nuevamente la idea de que es Dios quien establece cómo debemos relacionarnos con Él. Esto es muy importante. Ahí están los dos lugares. Así se está dando las cosas cuando Moisés ha salido de Egipto con todo este pueblo. Esto se da allá en el Sinaí y Dios les dice a ellos, de esta manera van a ser las cosas. Pero solamente el sumo sacerdote puede pasar una vez al año. Solamente el sumo sacerdote. Es decir, amigos, el ingreso al lugar santísimo, el ingreso a la presencia de Dios estaba limitada solamente a una persona, una vez por año. El resto del pueblo tenía que mantenerse a distancia. Hasta ahí vamos bien. Ahora pasa algo, amigos. Dios decide algo más. Esto va a funcionar de esta manera más o menos unos 380 años, si no me falla la memoria, y Dios va a estar trabajando con ellos, un poco más, va a estar trabajando con ellos y moviendo este tabernáculo hasta que se van a ubicar en la tierra prometida. Habían tres tribus, la tribu de Gersón, la tribu de Coat y la tribu de Merari. Ellos debían tomar este tabernáculo y moverlo a donde fuera necesario moverlo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no se iban a quedar allí. El punto no era quedarse en el Sinaí, sino avanzar. Pero Dios dice algo muy importante en el libro de Deuteronomio. Permítanme leérselo. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando.
vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo que hubieres escogido de los votos prometidos a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová, vuestro Dios, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras siervas. Versículo 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tu holocausto. Impresionante. Dios va a ser quien va a elegir cómo ser adorado y dónde ser adorado. Esto es relevante, mis amigos, sobre todo para una mente como la nuestra, moderna, individualista, que puede acercarse a Dios pensando que Él debe estar en la disposición de aceptar cualquier adoración en cualquier lugar y en cualquier forma. Pero Dios no funciona así. Desde el Antiguo Testamento vemos que Dios establece el cómo y el dónde, el cuándo. ¿Tiene sentido esto, mis amigos? Ahora, esto va a funcionar así unos 480 o 500 años, esta manera de relacionarse. Y va a avanzar consistentemente hasta que llega un punto en que Dios pone algo en el corazón de un hombre. Ese hombre se llama David. ¿Se acuerdan de David, el rey David? David se ha instalado en la ciudad de Jerusalén y está allí en una casa grandiosa de piedra, y probablemente pasaba al frente del tabernáculo y se puso a mirar esa tienda, se puso a mirar todas estas cosas y dijo lo siguiente: aconteció que el rey, cuando habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, le dijo al profeta Natán: mira, ahora yo habito en la casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Adivinen cuál fue el resultado. El primer templo. Dios aprueba la iniciativa de David. David hace todos los preparativos, reorganiza la labor de aquellos que andaban transportando, ¿se acuerdan? Gersón, Coat y Merari, los reorganiza para que sirvan como porteros, como cantores, y establece un nuevo templo que va a ser construido por su hijo Salomón. Pero la verdad, Dios va a decir algo muy importante. A mí realmente no me interesa el templo. A mí lo que me interesa es la obediencia del pueblo. Eso es realmente lo fundamental. Esto va a funcionar, mis amigos, entre 380 y 400 años. Pero sucede lo que todos esperaríamos. El pueblo fue infiel. Y Dios decretó que ese templo fuera destruido y la ciudad fuera arrasada. Esto sucede en el año 585 antes de Cristo. Nabucodonosor viene y barre con todo el templo. Entonces, para este punto de la historia, si se dan cuenta, ya no tenemos tabernáculo y ya no tenemos primer templo, porque el tabernáculo y el primer templo han sido destruidos por completo. Ahora Dios, a pesar de la desobediencia de su pueblo, Dios es generoso, Dios es amoroso, y además de haberlos llevado allá al exilio, permite que el pueblo pueda regresar. Es lo que nos va a decir Esdras. Esdras capítulo 1 va a mencionar que Ciro va a recibir directamente una orden del Señor, lo inspira, lo pone ahí en su corazón y permite que él regrese. Que el pueblo regrese. Entonces el pueblo entusiasmado lo primero que hace es ubicarse allá en Jerusalén y construir el segundo templo, que va a ser un templo mucho más pequeño, algo muy sencillo, que posteriormente va a ser agrandado y extendido por Herodes. Este segundo templo va a ser objeto de múltiples sacrificios y sacrilegios. Allí los griegos van a colocar lo que se llamó la abominación desoladora. Un cerdo va a ser ofrecido en ese segundo templo, que es de bastante menor tamaño. Los macabeos, sintiendo celo por lo que están haciendo, estos griegos sacan a los griegos de allí y hay una rededicación, la fiesta de las luces, en fin, muchas cosas más. Herodes el Grande aparece en la imagen, en la historia, y lo que hace Herodes, que no es judío,
va a congraciarse con los judíos y toma ese templo, que antes era un templo pequeño, y lo agranda. Lo agranda de una manera increíble, tanto así que duran como 46 años haciendo ese templo maravilloso. Lo hacen impresionante, grandioso, y dicen que, dice Flavio Josefo, que ver a ese templo, que la puerta de oro a la distancia, cuando el sol pegaba en la puerta, le tocaba a uno cerrar los ojos. Imagínense, si uno iba a Jerusalén tenía que ver el templo porque era inmenso. Esta construcción llegó a ser tan importante y tan vistosa que incluso ustedes recordarán, amigos, que los discípulos de Jesús se sorprenden. En Marcos, en el capítulo 13, 1 al 2, va a decir: saliendo Jesús, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿Se acuerdan? Y Jesús respondiendo les dijo: ¿ven estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesús hacia el año 31, 32. Y esto es impresionante porque las palabras de Cristo van a tener cumplimiento, porque en el año 66 se termina la obra de esa remodelación y vienen los romanos liderados por Tito Flavio, y en el 70 destruyen el templo, y Flavio Josefo va a decir que piedra por piedra fue desmontado el templo, la ciudad fue arrasada, las murallas fueron tumbadas, decenas de miles de judíos murieron durante el asedio, miles fueron esclavizados y llevaron muchos a Roma. La comunidad de Jerusalén quedó devastada. Esto que ustedes ven allí es una escultura, una piedra que está esculpida en el arco de Tito, que está justo frente al Coliseo romano, e ilustra un poco cómo los romanos cargaron con algunas cosas judías camino a Roma, después de haber destruido hasta los cimientos a Jerusalén. Ahí ustedes pueden ver el candelabro. Dice la historia que Tito Flavio, con toda la cantidad de oro y de cosas que sacó de Jerusalén, construyó el Coliseo. Imagínense la riqueza. Y ahora viene una gran pregunta. Ya no tenemos tabernáculo, ya no tenemos primer templo, y el segundo templo del cual les estoy hablando ha quedado destruido. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cómo se vive el judaísmo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Los judíos ya no tenemos dónde ofrecer los sacrificios. Los judíos ya no tenemos un lugar donde reunirnos. Ya no tenemos nada. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo el Antiguo Testamento? Bueno, aquí hay una época de crisis en el judaísmo. Después del año 70 empiezan a darse varias reuniones entre los judíos que sobrevivieron. Y progresivamente empiezan a llegar a algunas conclusiones sobre cómo ahora se van a relacionar con Dios. Ahora noten aquí un cambio. Antes lo veníamos viendo, Dios establece las condiciones y el pueblo acepta. Ahora el hombre, los judíos, se encuentran sin templo y empiezan a buscar maneras de vivir su relación con Dios. Deciden tres cosas. El judaísmo rabínico, esto lo van a decidir al menos en 400 años. Van a decir que la Torá, la oración y la teshuvá, que es el arrepentimiento, se convertirán en los medios principales de relación con Dios en ausencia del templo. Ahora, esto es importante y aquí quiero que noten una tensión. Aquí hay una tensión que surge, una tensión clara en la historia, porque aparentemente el ser humano ahora empieza a decidir cómo se va a relacionar con Dios. Lo que nos lleva a pensar algo. ¿Estamos ante un cambio de revelación de Dios o ante una reorganización humana de la adoración sin una guía divina? Una de dos. O Dios cambió las reglas de juego, cambió su opinión, o el ser humano está obrando sin guía divina. O quizás podríamos plantear una tercera opción.
Dios planteó una opción y el pueblo no quiso escuchar. Hasta este punto he querido llamar su atención a varias cosas y les voy a dejar estas 3 cosas antes de avanzar a mi tercer y último punto. Hasta este punto el libro de Hebreos capítulo número 9 nos va a mencionar algo. Noten que es cuidadoso como el autor del texto, el Señor nuestro Jesús a través del escritor, menciona no el primer templo ni el segundo templo, sino el tabernáculo. Allá, bien atrás, lo que él había decidido hacer. Él apunta hacia allá. Número 2, recuerden que hasta ese punto en el tabernáculo el acceso al lugar santísimo está bloqueado, está restringido. Recuerden que el sumo sacerdote tenía que ir, sacrificar, entrar con la sangre de un animal inocente como retribución, como sustitución vicaria por el pecado del pueblo y de sí mismo. Y número 3, ese sistema, dice el texto, iba a ser reformado, no era ya funcional. Y ahora el autor del libro da un giro en el argumento, un giro interesantísimo, y quiero pedirles que presten mucha atención a la conclusión del capítulo, de esta sección, capítulo 9, versículos 11 al 14. Escuchen esto, abran por favor sus Biblias, volvamos ahí al texto y permítanme leer para ustedes el versículo 11 al 14. Dice la palabra: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, en el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí entramos a nuestro tercer y último punto, un acceso eterno y definitivo con Cristo. Noten ahora que hay una fuerza acá en el versículo número 11. Dice el texto, esa primera palabra, ¿cuál es? Versículo número 11, la primera. Pero, esta es una palabra fundamental acá. Hay una situación, mis amigos, y me he esforzado para que ustedes puedan entender que todas las vías han sido agotadas y el problema del pecado no ha sido resuelto. Pero el versículo 11 marca una diferencia y es la respuesta divina que quizás algunos no han escuchado. La intervención increíble, sobrenatural y divina de Cristo en esta historia. Noten que ahora ya no hay templo, ya no hay tabernáculo, ya no hay nada, no hay manera. Dios tiene que proveer una nueva forma, porque recuerden que venimos hablando desde el principio que Dios establece las condiciones, Dios establece la forma. Dios no va a cambiar para decir ahora, no, pues ahora cada uno hágalo como quiera. No funciona así. Dios mismo va a proveer ese medio. Por eso los judíos se van a quedar mirando para todos lados, porque no pueden entender ese pero. Porque ese pero nos introduce a Jesucristo, Señor y Salvador. No hay una nueva realidad, nos introduce esto una nueva realidad, no es un cambio de tema. Cristo ha venido y con él ha llegado el cumplimiento de todo lo anterior. Y aquí hay 2 contrastes y con ellos me enfoco hacia el final. El primer contraste, quiero que noten esto. El tabernáculo primero fue construido por manos humanas, ¿se acuerdan? Los hombres construyeron esto y era algo que se movía de un lado a otro. Y como ustedes ya lo leyeron,
tuvo una fecha de caducidad. El tabernáculo caducó, luego el primer templo caducó, luego el segundo templo caducó también, ya no hay nada. Este tabernáculo, y me refiero al primero, era operado por manos humanas con sacrificios repetibles, pero ahora aparece Cristo con un sacrificio mucho mayor, a servir en un tabernáculo superior. Jesucristo se presenta como un sumo sacerdote perfecto, no para entrar en en el lugar santísimo terrenal, que es imperfecto, sino va a ir directamente a la presencia misma de Dios, y Él va a ser el sumo sacerdote de todos aquellos que han depositado su fe en Él, para presentarse a sí mismo un sacrificio una vez y para siempre en el lugar santísimo celestial. Y esto, hermanos y hermanas, tiene un impacto impresionante. Lo dice el texto: una redención eterna. Imagínense esto: el perdón que usted y yo recibimos a través de Jesucristo nuestro Señor no es temporal, no es anual, es una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Jesús no es sacrificado cada vez que usted peca. No, pues yo pequé, Jesús debe morir otra vez. No funciona así. Dice la palabra del Señor que Él ya, cuando regrese, no va a venir para morir otra vez. Va a venir como Señor y como Rey a este mundo. Ahora, Él pagó por los pecados suyos, si usted se acoge a Cristo, los pecados de ayer, los pecados de hoy y los pecados de mañana. ¿Cómo así? Claro, porque el sacrificio es eterno, es una sola vez y para siempre. Ahora, esto es fundamental, porque su deuda con Dios solo se salda únicamente por Cristo, por gracia a través de la fe. No hay manera, hermanos y hermanas, de que alguno de ustedes pueda obtener su salvación. No hay forma, no hay acción, no hay pago, no hay actitud, no hay nada que usted pueda hacer. Solo Jesucristo puede ofrecer ese perdón, porque solamente Él es quien sube y se ofrece a sí mismo la sangre pura de un cordero puro, un sacrificio perfecto. Eso es lo que va a hacer Jesús. Ahora, ¿quién puede tener esa fe? ¿Quién puede encontrar esa paz para sus deudas con Dios? Solamente el que ha entregado su vida a Jesucristo nuestro Señor. ¿Y qué significa esto de tener fe? Bueno, tener fe implica un abandono total y absoluto al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Es entender lo que Él hizo, arrepentirse de sus pecados y abandonarse a su dominio, a su guía, a su orientación, hacer de Él o reconocerlo a Él como Señor y como Salvador. Entonces, la pregunta correcta no es si nosotros pecamos mucho o poco. La pregunta correcta no es si tengo permitido pecar antes de que me manden al infierno. No, esa no es la pregunta. La pregunta no es si hemos sido suficientemente buenos en esta tierra. No, la pregunta correcta no es esa. La pregunta que usted debe hacerse es si usted ha confiado en la obra redentora de Cristo. Esa es la pregunta que usted debe hacerse. La pregunta correcta es si usted se ha arrepentido de sus pecados. Esa es la pregunta correcta. La pregunta correcta es si usted le ha entregado su vida a Cristo. Si la respuesta suya es no, porque no, por la razón que usted considere, si la respuesta es no, bueno, piénselo bien y clame a Dios para que le dé un corazón que lo pueda seguir. Porque lo que hemos visto es que Dios provee un solo camino hacia Él. Y ese camino, esa verdad y esa vida es Jesucristo. Nosotros, amigos, podríamos intentar establecer diferentes rutas. Y quiero ser muy respetuoso con esto. Podríamos pensar que podríamos tomar una vuelta hacia la izquierda y poner nuestra fe en algún santo o en algún medium
para alcanzar a Dios, porque hay que llegarle a Dios a través de diferentes maneras. Quizás alguno podría pensar, no me voy a portar bien, hasta aquí voy a pecar, no voy a pecar más. De esa manera voy a hacerle la curva a toda mi maldad pasada y así voy a llegar a Dios. No hay forma. Solamente hay un camino. Solamente hay un camino. Escúchenme bien. Solamente hay un camino y ese camino es Jesucristo, Señor y Salvador. No hay más. Pero ¿qué va a pasar con el resto? Ese no es problema suyo. Ese es problema de Dios y de la gente. Su problema es entender y saber qué va a hacer con Cristo. Esa es la pregunta fundamental. Ahora, si usted ya entregó su vida a Cristo, por favor, celebre. Por favor, celebre porque su condición judicial delante de Dios ha sido resuelta. ¿Qué significa esto? Bueno, que usted ha sido declarado no culpable. Atención, no es declarado no inocente, porque efectivamente usted no es inocente, porque usted efectivamente ha pecado. Pero lo que es declarado es no culpable, porque alguien pagó por usted. Y ese alguien es Jesús nuestro Señor. Ahora bien, dice la palabra de Dios varias veces, y aquí quiero hacer un énfasis. En Romanos capítulo 8, versículo número 1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que si usted es de Cristo, no hay condenación para usted. Pero si pequé, no hay condenación. ¿Y qué hacemos con todos los pecados que yo haga? Jesús ya pagó por esos pecados. Lo que usted debe procurar, dice el texto bíblico, es mantener una relación con Dios en armonía. Ahora, ¿cómo esto se va a visibilizar? Ya se los voy a explicar en un momento. Solamente quiero que recuerden algo más. Lo leímos o lo vamos a leer muy pronto en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Con solo una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, yo no sé ustedes, amigos, pero esto es absolutamente liberador. Ya nosotros no tenemos que hacer nada. Ya usted no tiene que presentarse, no tiene que presentar nada ni tiene que hacer nada. Tiene que rendirse a Cristo porque Él lo ha hecho todo por usted. Ahora, esto nos debe animar porque establece ciertamente una gran deuda, pero una deuda de amor hacia aquel que dio su vida por nosotros. Es el compromiso de aquel que entrega su vida a Cristo al entender todo lo que Él ha hecho, volcarse en amor hacia Él y dejar de vivir una vida absurda. No, tengo que vivir la vida, ahora yo soy cristiano, pero quiero seguir en el mundo del cual Dios lo sacó. ¿Tiene sentido vivir en la oscuridad? Como dice el libro de Efesios, vivir entre aquellos y hacer lo que aquellos que tienen la mente entenebrecida hacen. Eso es vida. Cuando Dios nos sacó de la oscuridad y ahora nos pone en armonía con Dios, no tiene sentido. No tiene sentido. Sería como después de haber probado jambalaya, volver al arroz blanco. ¿Cómo puedo, después de haber saboreado la gloria, la dicha con Cristo, volver a lo que está en el pasado? No tiene sentido, no tiene sentido. Ahora viene un segundo contraste. Y esto, amigos, es maravilloso. Este segundo contraste nos muestra los versículos, particularmente el versículo 13 y 14. Dicen que todo este antiguo sistema, piensen nuevamente, el tabernáculo, el primer templo y el segundo templo solamente servían para la parte exterior, para limpiar la carne. Ceremonias, ritos, animales sacrificados, eso ayudaba al individuo en su mente a reconocer sus pecados, pero no servían para la conciencia, no servían para el corazón. El versículo 14 nos dice que Jesús, de manera voluntaria, y esto es importante, Jesús no va a la cruz obligado por los romanos o por los judíos. Jesús va a la cruz obligado por el amor que le tiene a usted
y a su Padre Celestial. Ahora, si usted siente o cree que nadie lo ama, mire a la cruz, porque es Jesús con sus brazos abiertos que por un lado lo agarra a usted de una mano y por otro lado agarra a nuestro Dios. Él es el puente perfecto. Él es el que lo va o la va a redimir si no lo ha hecho ya. Ese es Jesús. La obra de Jesús transforma el interior, rompe el poder del pecado y ahora nos deja habilitados para servirle. Saben, muchas veces cuando yo tenía 19 años, quizás yo les conté esto, cuando empecé a conocer de Dios, quizás antes, como por ahí entre los 15 y 19, sufría y languidecía en mi alma porque no podía abandonar el pecado. Sufría, leía la palabra, me gustaba la Biblia, me gustaban las cosas de Dios, pero tenía una fuerza en mi corazón y un deseo tan intenso por hacer lo que no le agradaba a Dios. Y vivía en esa tensión de querer pero no poder hacerlo. De querer cambiar y no poder cambiar. De saber que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no tener la fuerza para abandonarlo del todo. Hermanos y hermanas, solamente hasta que Cristo intervino en mi vida pude tener la capacidad de abandonar el pecado y vivir una vida libre. Porque Cristo intervino, Cristo me habilitó para vivir de una manera diferente. Y ahora dice el texto que ahora nosotros ya no guardamos culpa, ya no guardamos las cuentas de todas las cosas que hicimos. Yo no sé ustedes, pero yo tenía una culpa con la que yo no podía cargar. Tenía una conciencia tan oscura que me acusaba continuamente. Hiciste esto, tú eres malo, tú eres pecador, tú no puedes cambiar, tú nunca vas a ser diferente. Muchas veces, muchos años. Pero cuando llegué a Cristo y entendí lo que Él había hecho por mí y me abandoné a sus pies, la culpa se fue. Y ahora puedo vivir para Cristo en paz. Puedo levantarme de mi cama y darle gloria a Dios. Puedo mirar mi pecado como una parte contra la que debo luchar. Pero ya no estoy atado al pecado. Ahora puedo servir a Dios y usted puede servir a Dios de una manera libre. Ahora el camino, hermanos y hermanas, está abierto. Usted ya no necesita un pastor, un sacerdote, un mediador, un santo, una iglesia para relacionarse con Dios. Ahora el camino hacia el lugar santísimo está abierto porque Jesús rompió el velo, lo abrió en dos y le dio entrada a usted para que se acerque a Dios con libertad. Imagínense esto es maravilloso. Pero ahora, hermanos, ustedes tienen que pensar, porque viene una pregunta, amigos que nos visitan hoy. Ustedes tienen que tomar una decisión sobre lo que van a hacer con Cristo. Tienen que pensarlo. ¿Qué va a hacer Cristo para ustedes? ¿El amuleto el cual invoco para que me vaya bien? Para que nos vaya bien, echémonos la bendición y encomendémonos a Dios. ¿Va a ser un amuleto? Eso no sirve de nada. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer con Cristo? Si usted en algún momento abandonó la fe, porque algunos abandonan la fe, se distancian de la fe, ¿qué va a hacer con Cristo? ¿Va a regresar y se va a arrodillar ante Él y va a recomponer su relación con Él, ya que lo salvó de una vida oscura? ¿Y usted qué va a hacer con Cristo? Viene escuchando de su palabra, viene escuchando de Jesús. Miren, yo lo único que probablemente me faltaría hacer aquí serían unos sacrificios, traer un cordero, cortarle el cuello y pedirle a usted que le ponga la mano encima para visibilizarlo aún más. O traer a Cristo y crucificarlo acá para que usted sienta algo como que lo conmueva. ¿Qué hace falta para que usted vea a Cristo? ¿Qué hace falta para que usted se rinda a Cristo? ¿Necesita pasar por un mal momento? Podemos orar por eso. ¿Qué necesita usted para abandonar su vida y abandonarse a Cristo? Abandonar el señorío de su vida y volverse a Cristo. ¿Qué necesita? ¿Quiere sufrir una pérdida? ¿Eso solucionaría las cosas? ¿Qué solucionaría? Amigos, Jesús entregó la vida por usted, aunque usted no lo ha pedido. Lo está salvando a usted de una muerte segura. ¿Cómo responderá usted a la cruz?
¿Cómo responderá a este esfuerzo impresionante de Dios por acercarse al hombre y ahora en Cristo que usted pueda tener una comunión con Él? ¿Cómo reaccionará usted ante la posibilidad de estar sentado en la mesa celestial, compartiendo con los santos, con un lugar garantizado en el cielo? El que ha sido redimido, dice la palabra de Dios, ahora sirve a Dios, ahora se dedica a Él. Y es allí donde usted puede darse cuenta cuando una persona verbalizó unas palabras, pero nunca entregó su vida a Él. La vida cambia cuando uno se entrega a Jesús. La vida se transforma, uno no vuelve a ser el mismo. Por eso el que es transformado persevera. Si usted ha sido transformado, persevere, vaya hasta el final y sirva al Dios que lo transformó. Amén. Ahora quiero invitarles a que tengamos una oración y quiero pedirle que lo piense. Y tenga un momento allí de reflexión y considere lo siguiente. ¿Intentará usted acercarse a Dios por sus propios medios o descansará de manera perfecta en la obra de Cristo?